El libro de Génesis y el capítulo 47, empezando el versículo 28 hasta el final del capítulo 48. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sucedió después de esas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan-Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este mensaje. Señor, te pedimos que a través de tu palabra, en este momento, que tú nos enseñes la gran bendición que es ser los hijos adoptados de Dios. Enséñanos de tu amor. Enséñanos lo que significa que tú eres nuestro Padre
y que tú nos has escogido aún sabiendo todo de nosotros. Enséñanos y fortalécenos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los temas que hemos visto repetido a través de nuestro estudio del libro de Génesis es el tema de la fe. La fe que es un don de Dios en la salvación y la fe que el Hijo de Dios ejerce cada día de su vida cristiana. Noé, por ejemplo, era un hombre de mucha fe. Abraham era un hombre de mucha fe. Isaac, Jacob, José también. Y es a la vida de Jacob que regresamos de este pasaje. El final de su vida. Regresamos a enfocarnos en Jacob y su fe y su relación con Dios. Jacob sí era un hombre de fe. No durante toda su vida. Estudiamos nosotros el proceso por lo cual tenía que pasar, primero para ser salvo y después para dejar atrás su pecado. Porque recordamos que él era el engañador, ¿verdad? El suplantador, engañó a su padre, a su hermano. Así fue conocido, Jacob el engañador. Pero Dios cambió todo. Dios le salvó y le dio la fe para creer. Y después le dio la fe para la vida diaria, día tras día en su vida cristiana. Pero es muy interesante que en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, que el evento en la vida de Jacob que menciona para hablarnos de la fe más fuerte, más obvia de Jacob, es lo que pasa aquí en el capítulo 48 de Génesis. No era su fe en trabajar 14 años por Raquel. No era su fe en regresar a la tierra prometida, aún sabiendo que Esaú tal vez todavía quería matarle. No, la Biblia usa este ejemplo al final de su vida, cuando bendijo a los dos hijos de José, para demostrar la fe de Jacob. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Jacob hizo en este capítulo? Lo leímos. No parece que hizo algo con mucha fe, ¿verdad? No parece que hizo algo con mucha confianza en Dios. Pero leemos en Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, la Biblia nos dice que Jacob demostró mucha fe en Dios al final de su vida. Hemos visto que él salió de la tierra prometida para venir a Egipto. Esto hizo en fe. Vimos al final del capítulo 47 que pidió a José que le entierra en Canaán y no en Egipto. Lo hizo en fe. Y también cuando bendijo a los dos hijos de José, a sus dos nietos, la Biblia dice, eso demostró fe. Y nos preguntamos, ¿cómo? No me parece que eso no tiene nada que ver con la fe. No me parece que eso requirió mucha fe. Pero tenemos que reconocer lo que Jacob hizo en este capítulo. Lo que Jacob hizo con esos dos hijos de José, con sus dos nietos. Veamos otra vez, por favor, el versículo 5 del capítulo 48. Jacob dijo, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, fíjense lo que dice, míos son. Dice, como Rubén y Simeón, los dos mayores hijos de Jacob, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Ustedes ven lo que Jacob hizo aquí? Tal vez no parece muy obvio, la verdad es que yo nunca lo había visto hasta estudiar más profundamente este pasaje para este mensaje. Jacob aquí adoptó los hijos de José. Jacob aquí no solamente bendijo a ellos, sino los adoptó. Esto requirió mucha fe. Eso no era normal, especialmente al fin de la vida. Especialmente que los padres de esos dos jóvenes todavía vivían. Era una adopción diferente que las demás, pero Jacob, conforme a Hebreos 11, lo hizo en fe. Los bendijo en fe, los adoptó en fe. Así que ahora, por medio de nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, Dios hoy nos ha dado la oportunidad
de estudiar el gran tema de la adopción. Y no solamente verlo en términos humanos, y en lo que Jacob hizo en este pasaje, sino también verlo en términos espirituales. Porque nosotros también hemos sido adoptados por Dios. Es una de las doctrinas más maravillosas de la salvación. Que nosotros, que no éramos hijos, sino enemigos en contra de Dios, hemos sido adoptados en su familia. Desafortunadamente, esa doctrina es poca conocida en la iglesia de hoy y poca predicada en la iglesia de hoy. Pero yo no creo que haya ninguna otra doctrina que nos da tanto ánimo y confianza como cristianos al saber que somos los hijos adoptados de Dios, que Él nos ha escogido y que somos suyos para siempre. Entonces vamos a estudiar hoy el tema de la adopción y aprender que Dios nos adopta como sus hijos y nos bendice, pero no siempre en la manera esperada. En primer lugar, vamos a ver lo que sucede en la adopción. Aquí en este pasaje, vamos a pensar, Jacob estaba muriendo. Jacob ya había hablado con José, le había mandado que le entierre en Canaán y no en Egipto. Después en el versículo 1 del capítulo 48 dice que estaba enfermo y José y sus 2 hijos vinieron a visitarle. Y Jacob, siguiendo la voluntad de Dios, usó esta oportunidad para demostrar su fe y bendecir de manera especial a sus 2 nietos, los hijos de José. Vemos que los adoptó como sus propios hijos. Jacob empieza explicando eso en los versículos 3 a 7. Dice que Dios le había aparecido en Canaán, que prometió bendecirle, multiplicarle, hacerle una gran nación. Y ahora dice el versículo 5, otra vez, fíjense bien lo que dice el versículo 5, porque yo vi en sus caras, cuando dije que eso habla de la adopción, algunos dicen, no pastor, estás equivocado. Vamos a verlo, ¿ok? Otra vez el versículo 5. Jacob dijo, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿qué dice? Míos son. No dice, son mis nietos, dice, míos son. Y para que entendamos completamente, dice, como Rubén y Simeón, hijos biológicos de Jacob, como Rubén y Simeón serán míos. Y en caso de que eso no sea suficientemente claro, en el versículo 16 dice, y ser perpetuado en ellos, ¿qué dice? Mi nombre. Leen sus Biblias, ok, no me escuchen solamente, leen sus Biblias. Ser perpetuado en ellos mi nombre. Así es cuando adoptamos, ¿no? Ese hijo ya lleva el nombre de sus papás que le han adoptado. ¿Qué está pasando aquí? La adopción. Jacob está adoptando a esos 2 hijos de José como sus propios hijos. En el versículo 7 menciona a Raquel. Dice, ¿por qué menciona a Raquel aquí? Creo que con mucha razón está pensando en José, hijo de Raquel, su esposa favorita. Está adoptando a sus nietos como si fueran hijos de Raquel. Sí, por supuesto está pensando en su esposa que murió hace años. Y después del versículo 8 empieza la ceremonia oficial de la adopción. Pues dicen los versículos 8 y 9. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Eso no era pregunta de ignorancia. No es como que Jacob no sabía quiénes eran sus nietos. Había pasado 17 años con ellos. Eso fue el inicio oficial de la ceremonia de la adopción. ¿Quiénes son esos hijos? Y José tiene que declarar, son mis hijos. Declarando quiénes son para que puedan ser adoptados. Porque si nadie sabe quiénes son, no pueden ser adoptados. So José dice, son mis hijos, para que Jacob pueda adoptarles. Después dice que Jacob les abrazó, les besó y les bendijo. Y vamos a ver lo que sucedió en la bendición en un momento. Pero aquí vemos, antes de avanzar más, que Jacob, en su vejez, como una de las últimas cosas que hizo en su vida, adoptó a sus 2 nietos como sus propios hijos. Y conforme a lo que dice Hebreos 11, lo hizo en fe,
Tal vez no entendió completamente por qué. Tal vez no sabía exactamente cuál era el propósito, pero lo hizo en fe, dice Hebreos. Adoptó a Efraín y Manasés como sus propios hijos. Y pensando en Efraín y Manasés, que eran jóvenes en este momento, para mí es interesante pensar en lo que cambió para ellos cuando fueron adoptados. En adoptarles, Jacob estaba enseñando a jóvenes que era mejor ser parte del pueblo de Dios que parte del mundo. Eso estudiamos hace 8 días, ¿verdad? En el mundo, pero no del mundo. Pero aquí lo vemos otra vez, porque la madre de esos jóvenes era egipcia. Su papá, aunque israelita, era en la segunda posición más alta en todo el país. Entonces las tentaciones para esos jóvenes para mezclarse e integrarse en Egipto eran grandísimas. Pero en ser adoptados por Jacob, por ya llevar su nombre y recibir la herencia de él en vez de José, ellos iban a dejar atrás su identidad egipcia. Como vimos hace 8 días, es lo que pasa en la salvación. Si Dios nos adopta y dejamos atrás nuestra identidad mundana, ya somos el pueblo de Dios. Aquí también, Efraín y Manasés nunca iban a heredar nada en Egipto. Por ser adoptados, ya iban a ser parte del pueblo de Israel. Todo eso, lo que Jacob hizo para adoptar a esos 2 jóvenes, no es solamente una historia muy bonita. Qué bueno que adoptó a sus nietos. Qué bueno, qué bonito. Mucho más. Todo eso nos hace pensar en nuestra salvación. Porque como dije al principio, la adopción es una verdad espiritual también. La adopción habla de lo que sucede cuando un pecador, un rebelde en contra de Dios, un hijo de Satanás es rescatado y regenerado y justificado y declarado hijo de Dios. La adopción es cuando nosotros, que por naturaleza no somos los hijos de Dios, somos adoptados como sus hijos, recibimos su nombre. Recibimos los beneficios y privilegios de pertenecer a la familia de Dios. La adopción es increíble. Tal vez más porque estamos en el proceso de adoptar aquí en México. Lo siento también. El gran amor de Dios en adoptarnos. Cuando éramos hijos en contra de él, hijos de Satanás. La adopción nos ilustra tan claramente la idea de la elección incondicional. Porque recibimos la bendición de ser hijos de Dios sin merecerlo. Dios nos adopta porque quiere adoptarnos y no por ninguna otra razón. No porque somos buenos y bonitos, sino por su pura gracia, porque así lo ha planeado. Piénsalo así. En la vida normal, a veces una persona no escoge tener un bebé, ¿verdad? No es planeado. Eso a veces pasa. Pero nunca es así en la adopción. La adopción es un proceso arduo, que requiere mucho trabajo, que requiere mucho tiempo, que requiere mucho sacrificio. Nadie adopta sin propósito. Siempre hay un plan. Así es en la adopción espiritual. No somos naturalmente hijos de Dios, sino Él planeó en adoptarnos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Aquí hay algunas verdades muy importantes. Primero, que no somos los hijos naturales de Dios, sino sus enemigos. No es la verdad de que cada ser humano es un hijo de Dios. Eso no es la verdad. Porque si todos fueran los hijos de Dios, no necesitaríamos ser adoptados. ¿Verdad? Parece obvio, pero ¿por cuántos años hemos escuchado en nuestra cultura? ¿Eres hijo de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? No. No todos son hijos naturales de Dios. Tenemos que ser adoptados. Leemos en Efesios 2, por ejemplo, éramos por naturaleza
hijos de ira, así como los demás. Dice en Juan 8, Cristo está hablando con los fariseos incrédulos y dijo, ¿eran de su padre el diablo? Por eso necesitamos ser adoptados. Porque sin la adopción no somos los hijos de Dios. No pertenecemos a Él. Por eso era tan esencial que Dios nos escogió, que hizo el plan para adoptarnos aún antes de crear el mundo. Y fíjense, Dios planeó en adoptarnos, aún sabiendo todo de nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aún sabiendo todos los pecados que íbamos a cometer en contra de Él. Aún sabiendo todas nuestras caídas futuras. Dios nos amó y nos salvó y nos adoptó de todos modos. Increíble. ¡Qué gran amor! Es como Juan dijo tan maravillosamente en 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No hay una demostración más grande del amor de Dios que en la adopción de los hijos de Satanás. Cristiano, ¿te has dado cuenta del privilegio que tienes para llevar el nombre de Dios? Ya eres un hijo de Dios, Él es tu Padre, tú llevas su nombre. Así como Jacob dijo que su nombre iba a ser perpetuado en Efraín y Manasés, así el nombre de Dios es perpetuado en nosotros. Somos llamados con su nombre. Estamos asociados con Él. Así que exactamente como con los hijos de José, cuando nosotros somos adoptados, esto ya nos identifica con Dios y su pueblo y ya no con el mundo. Somos diferentes y tenemos que vivir como personas diferentes. Ya no vivir como mundanos, sino como cristianos, porque ya pertenecemos a una familia diferente. Una familia que nos ha cambiado para siempre. En segundo lugar, en cuanto a la adopción, aprendemos que en la adopción no es siempre lo que se espera. En la adopción no es siempre lo que se espera. Vemos eso claramente en este pasaje. En este proceso de adoptar sus dos nietos, Jacob, dice, les bendijo. Que es normal. De hecho, Jacob va a bendecir a todos sus hijos en el siguiente capítulo. Pero vemos aquí algo que nos recuerda de la situación de la bendición de Isaac a sus hijos Esaú y Jacob, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Esaú era el mayor. Pero aún antes de su nacimiento, Dios había decidido escoger a Jacob para llevar la descendencia y cumplir las promesas. Por eso Jacob debería recibir la bendición del padre como el primogénito. No lo hizo bien, engañó a su padre, engañó a su hermano, pero el plan de Dios sí fue cumplido y recibió la bendición aún como el menor. Aquí vemos algo muy similar, solamente sin el engaño. Porque Jacob bendice al menor más que al mayor. Trata al menor como el mayor con la primogenitura. Porque vemos en el versículo 13, José tomó sus hijos y puso a Efraín a la izquierda de Jacob y Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob para ser bendecido como el primogénito con la mano derecha. Pero Jacob hizo algo extraño. En el versículo 14 dice que extendió su mano derecha y en vez de poner esta mano sobre Manasés, el mayor, que estaba enfrente de él, la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor. Y tomó su mano izquierda y la puso sobre la cabeza de Manasés, el mayor, así cruzando sus manos en la bendición. Por eso José estaba tan molesto, hasta enojado, en los versículos 17 a 18, porque pensaba que su padre había cometido un error, que fue un accidente, bendecir al menor más que al mayor, pero no. Aunque no esperado, en el versículo 19, vemos que Jacob hizo lo que hizo conscientemente. Dice,
Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Aunque no esperado, fue lo correcto. Yo creo que este puede enseñarnos algo muy importante en cuanto a la adopción y la salvación. Cuando Dios elige a quien quiere adoptar, cuando Dios salva a una persona y lo hace su hijo, no es siempre como se espera. Dios no siempre salva a aquellos que parecen los más calificados a ser sus hijos. Dios no se enfoca en agregar a su familia a las personas famosas del mundo. No, Dios adopta a nosotros, viles pecadores. Por eso Cristo dijo cuando estaba en la tierra, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no adopta a los mejores. Dios no adopta solamente a los ricos. No se enfoca en agregar a las famosas a su familia. No, Dios adopta a personas como nosotros, viles pecadores, sin ningunos méritos para ser sus hijos. Dios no adopta a nadie porque lo merece. La Biblia es muy clara que nadie lo merece. Que no podemos ser salvos por nuestras buenas obras, porque ante los ojos de Dios ninguna obra es buena. Solamente el favor inmerecido de Dios en la salvación nos puede salvar. Dios no adopta lo mejor del mundo. De hecho, dice en 1 Corintios 1 que Dios ha llamado a los necios, a los débiles, a los viles, a los menospreciados, en vez de los sabios y poderosos y nobles según la carne, para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, en la adopción no es como muchos lo esperarían. Dios escoge a pecadores sin méritos para ser sus hijos. Por eso, para ser salvo, el primer paso es reconocer tu pecado y tu maldad. Porque si piensas que eres una buena persona, si piensas que por tu nacimiento eres hijo de Dios, que tus buenas obras pueden merecer la vida eterna, nunca vas a buscar a Dios para la salvación, nunca vas a rogarle para la adopción y así nunca vas a ser salvo. Todos los seres humanos tienen que reconocer que en sí mismos son personas muy malas que no merecen la salvación, que solamente merecen la ira de Dios. Así que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos solamente en Cristo para la salvación, solamente en la gracia de Dios para salvarnos, porque nada en nosotros impulsa a Dios a adoptarnos. Absolutamente nada. En la adopción espiritual no es siempre como se espera, porque Dios no adopta a lo mejor del mundo, sino lo peor. En el mundo de hoy, muchas personas van a los orfanatos, tal vez en otros países, y escogen al niño o la niña que quiere adoptar porque es lo más guapo, porque es la más hermosa. Entendemos ese deseo. Pero en la salvación no es nada así. En la adopción espiritual Dios no es así. Dios no adopta a lo mejor sino a lo peor. Dios no adopta. Escuchen, Dios no adopta al bebé guapo y sonriente. Dios adopta al bebé llorando. Dios adopta al niño haciendo berrinches. Dios adopta al niño sucio y flaco y rechazado por todos. Así somos, hermanos, hermanas, así somos. No tenemos nada en nosotros que atrae a Dios. Estamos revolcándonos en nuestra propia suciedad. Y Dios dijo, tú eres mío. Te adopto como mi hijo.
Esta verdad nos da mucha esperanza en la salvación. Porque a veces nos preguntamos, ¿realmente soy hijo de Dios? Pues no soy muy inteligente, no soy perfecto, soy muy débil, caigo constantemente. ¿Cómo es posible que Dios me ama siendo como soy? ¿Cómo puedo creer que con todas mis fallas y todos mis pecados, que soy un hijo de Dios? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Pero Dios no te escogió debido a tus méritos. Dios no te adoptó porque eres lo más atractivo, sino lo opuesto. Dios te adoptó sabiendo cómo era y cómo ibas a vivir. El amor de Dios que te salvó no es afectado en la más mínima por tus caídas y tus problemas y tus pecados. Esas cosas no cambian el amor de Dios para contigo. Entonces no lo dudes, hijo de Dios. No lo dudes, hija de Dios. No pienses que puedes perder la salvación por algo que haces o no haces. No pienses que Dios va a dejar de amarte. Él no puede, ni quiere dejar de amarte, porque te ama como su hijo adoptado. Y finalmente este mensaje vamos a examinar las bendiciones de ser hijos adoptados. Los versículos 15 y 16 vemos específicamente cómo Jacob bendijo a sus nuevos hijos adoptados. Y podemos verlo en tres maneras. Primero, vemos aquí el Dios de Jacob, el Dios de la bendición y la adopción. En el versículo 15 leemos: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Dice que bendijo a José. Pero vemos en el versículo 16 que eso significó bendecir a sus hijos, porque dice: bendiga a estos jóvenes. Pero Jacob tomó el tiempo en esta bendición a sus nuevos hijos adoptados para enfocarse, para explicarles quién era su Dios. ¿Quién era el Dios que estaba bendiciéndole? Porque Jacob sabía que él no podía bendecir a nadie en sí mismo. Estaba pidiendo la bendición de Dios, y él quiso que ellos supieran quién es este Dios que les está bendiciendo. Habla de Dios como aquí el Dios de Abraham e Isaac, y el Dios que llamó a Abraham de su país idólatra e hizo un pacto con él. El pacto que fue repetido con Isaac y Jacob. Este Dios, dice Jacob, va a bendecir a Efraín y Manasés, el Dios del pacto. Habla de Dios como el Dios que le había mantenido a él toda su vida. Y Jacob había necesitado mucho mantenimiento, mucha ayuda a través de toda su vida. Porque empezó mal, como ya vimos, empezó como el engañador. Y Dios le cambió completamente. Como dice la siguiente descripción que usa para Dios, en este caso para Cristo: el ángel, dice versículo 16, el ángel le libertó de todo mal. El ángel le libertó de la ira de su hermano Esaú, después de su tío Labán. Entonces, parte de la bendición que Jacob está expresando aquí es quién es el Dios que bendice y adopta. Es el Dios fiel, es el Dios del pacto, es el Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que nos adopta a nosotros. Fiel, todopoderoso, que cumple sus promesas, que nos liberta de todo mal, ante todo en la salvación y después en la vida diaria. También vemos en el versículo 16 otra bendición para estos nuevos hijos adoptados. Dice que el nombre de Jacob iba a ser perpetuado en ellos. Ellos iban a llevar su nombre. Y en llevar su nombre, también iban a recibir su herencia. Efraín y Manasés, por ser hijos adoptados, iban a recibir la herencia de Jacob. Así como Efraín y Manasés iban a recibir una herencia física, temporal, debido a su adopción a la familia de Jacob, también nosotros, como hijos de Dios, tenemos una herencia.
no es una herencia de riquezas, no es una herencia de muchos coches, una casa grande, lo que sea. Es mucho mejor. Es una herencia espiritual. Ante todo es la vida eterna. Vamos a vivir con Dios para siempre. Vamos a vivir con nuestro Padre para siempre. También cuando pensamos en la herencia que recibimos de Dios en la salvación, necesitamos pensar en lo que dice Romanos 8, 15, 17. Quiero que leamos, que busquemos juntos este pasaje. Romanos 8, 15 a 17. Para ver un poquito más lo que significa recibir la herencia por ya ser hijos adoptados de Dios. Romanos, en el capítulo 8, los versículos 15 a 17. Romanos 8, versículos 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora tenemos una relación íntima con Dios porque ya es nuestro Padre. Antes no. Ahora sí. Y dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo? Intenten, si pueden, intenten a comprender la grandeza de esta herencia. Lo que Cristo hereda de su Padre, nosotros también heredamos. Por eso tenemos la vida eterna, porque Cristo la merece. Por eso tenemos acceso a Dios como un Padre, porque Cristo lo merece. Por eso podemos clamarle a Él por nuestras necesidades y saber que nos va a responder. Por eso podemos confiar en sus promesas, porque la única manera en la cual Dios no va a cumplir sus promesas para con nosotros y darnos lo que necesitamos es si un día deja de cumplir sus promesas con su Hijo y deja de estar con Él. ¿Eso es posible? Absolutamente no. La única manera en la cual Dios va a dejar de amarte como su hijo adoptado es si un día deja de amar a Cristo. ¿Lo va a hacer? Imposible. Imposible. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esa es la gran bendición de tu adopción. Y vemos que la bendición final para Efraín y Manasés en cuanto a su adopción es que iban a multiplicarse en gran manera. Esto otra vez vemos en el versículo 16 del capítulo 48 de Génesis. Ellos, como parte de los hijos de Israel, como parte ahora de las 12 tribus de Israel, iban a multiplicarse en gran manera en Egipto y después cuando regresaron a la tierra prometida. Su multiplicación ante todo iba a ser física. Pero hay una multiplicación para los hijos de Dios, hijos adoptados de Dios hoy en día también. Podemos ser multiplicados de manera espiritual. Es decir, es uno de los privilegios de ser el Hijo de Dios. Es la oportunidad, y uso esta palabra a propósito, hermanos, es la oportunidad de salir y hablar con otros que ellos también pueden ser los hijos adoptados de Dios. Eso debe ser natural. Y ya que formas parte de una nueva familia con todos sus privilegios y bendiciones, deberías querer decirlo a todos, invitarles a todos que también pueden conocer a este Padre y formar parte de esta familia. Por supuesto, es Dios quien adopta, pero usa a nosotros como sus instrumentos.
Podemos multiplicarnos espiritualmente por decir a todos lo que significa ya ser hijos adoptados de Dios. Y cuando nos multiplicamos de esta manera y cuando formamos parte de una iglesia local, una representación visible del cuerpo de Cristo en el mundo, todos los hijos adoptados de Dios llegan a ser hermanos y hermanas. No debemos olvidar esto. El privilegio de ser adoptado no significa solamente que ya tenemos un nuevo padre, sino que ya tenemos una nueva familia. Y por eso cuando para ti la iglesia local honestamente no es importante, cuando honestamente tus hermanos y hermanas no son muy importantes en tu vida, está mostrando que no entiendes lo que significa pertenecer a esta familia. Todos los hijos adoptados de Dios son hermanos en Cristo. A una persona que te cae mal, a una persona difícil, a una persona con quien tienes muchas peleas, si es hijo o hija de Dios, es tu hermano o hermana. Y tienes que tratarle así. Dios nos adopta como sus hijos y nos bendice, pero no siempre en la manera esperada. Es lo que aprendemos de esta historia en Génesis 48. Pero muy rápido, es interesante ver cómo termina la historia. La historia termina con José, el hijo natural de Jacob, en vez de terminar con los hijos adoptados. ¿Verdad? Vean, versículos 21 y 22. Antes de adoptarlos, antes de bendecir a sus dos nietos y a sus hijos, versículo 21 dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios está con vosotros, os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Termina esta parte de la historia. Dices, si esta historia nos habla de la adopción, ¿por qué no termina con los hijos adoptados? ¿Por qué termina con el hijo natural? Bueno, si recordamos que en toda su vida José es un símbolo de Cristo, si recordamos que en toda su vida José nos enseña de cosas que iban a pasar en la vida de Cristo más adelante, creo que ya entendemos. En esta historia, en la doctrina de la adopción y en toda la vida, Cristo es el énfasis, no nosotros. Sí, somos los destinatarios del gran amor de Dios en la adopción. Es una gran bendición. Pero nosotros no somos el enfoque de la historia. Cristo siempre lo es. En una familia aquí en el mundo, lo que debería suceder, por lo menos, es que no haya ninguna diferencia entre el hijo biológico y el hijo adoptado. Pero espiritualmente siempre hay una diferencia. Porque Cristo es Dios y nosotros no lo somos. Él es y siempre será más exaltado que nosotros. Y así debe ser. Vemos aquí al final de esta historia que José recibió, dice, una bendición de una parte más de la tierra. Recibió más que sus hermanos. Versículo 22 otra vez. Yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo del mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Hay varias interpretaciones aquí en cuanto a qué significa todo eso de la parte de la tierra. No importa. No importa. Lo que sí importa aquí es que José recibió más que sus hermanos. Jacob le dio una parte más grande en la herencia. Primero, porque sus dos hijos ya iban a tener esta parte en las 12 tribus de Israel. Y aquí esta parte de la tierra más que sus hermanos. Así es con Cristo y nosotros también. Es increíble que somos parte de la misma familia. Es maravilloso que Cristo es nuestro hermano, así como nuestro Salvador. Piensa en eso, Cristo es tu hermano. Pero Él también merece toda la gloria y toda la honra y todo el temor.
porque es Dios y nosotros no lo somos. Sí tenemos una relación muy íntima, más íntima que aún existe entre hermanos en este mundo. Pero también es nuestro Señor y tenemos que tratarle así. Pues a veces pensamos, Cristo ya es mi hermano, entonces ya no hay problema, vamos. Si es tu hermano y también es tu Señor, también es y siempre será más exaltado que tú. Y así es como debe ser. Entonces, hermano, hermana, si Dios te ha salvado, no solamente te ha rescatado de una eternidad en el infierno, también te ha adoptado como su hijo. Él es tu Padre, con un amor que no cambia. Ya perteneces a la familia de Dios. Estás en Cristo. Él es tu hermano, así como tu Salvador. No lo mereces, por supuesto. Pero ahora que eres parte de la familia, no hay nada ni nadie que puede separarte de tu familia. Confía en Dios, tu Padre perfecto. Confía en Cristo, tu hermano amado. No tengas miedo de nadie. No dudes del amor de Dios, porque eres su hijo adoptado. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta verdad tan maravillosa. Que nosotros queremos tus enemigos, hijos de ira, hijos de Satanás, esclavos al pecado, que tú nos escogiste, no por nada bueno en nosotros, y nos has hecho tus hijos. Nos has adoptado, nos has limpiado y lavado con la sangre de tu Hijo, y ya pertenecemos a ti para siempre. Te damos gracias que la adopción no es temporal, sino permanente. Permanentemente somos parte de tu familia. Señor, ayúdanos a confiar en esta verdad y descansar en ese tipo de amor. Le damos gracias por Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ayúdanos a vivir en Él, ser fortalecidos por tu palabra, para ser buenos testimonios ahora que llevamos tu nombre. Entonces, Señor, por favor, danos ánimo y confianza y fortaleza para esa semana. Ayúdanos a meditar mucho en el gran privilegio y la gran bendición de ser hijos adoptados de Dios. En nombre de Cristo. Amén.